Nunca imaginé que el sonido de una puerta abriéndose pudiera destrozar una vida entera. Aquella tarde en mi apartamento de Madrid. Con Antonio entre mis brazos. Sudados y jadeantes sobre la cama deshecha. Mi sobrino irrumpió sin llamar. Y el mundo se congeló en un grito ahogado que nadie profirió. Fue como si el aire se volviera plomo. Y en ese instante supe que la máscara que había llevado por décadas se había hecho añicos. Exponiendo no solo mi desnudez física, sino la verdad cruda que había enterrado bajo capas de mentiras familiares y sociales. Me llamo Javier. Tengo 45 años. Y vivo en el barrio de Chueca. Ese rincón de Madrid donde la libertad parece un derecho. Pero para mí siempre fue un espejismo. Crecí en una familia católica de las de toda la vida. En las afueras de la capital. Donde mi padre, un obrero de la construcción con manos como garfios, repetía que los hombres de verdad no lloran ni se desvían del camino recto. Mi madre, devota hasta el fanatismo, colgaba crucifijos en cada pared y rezaba porque sus hijos no cayeran en las tentaciones del demonio. Yo era el mediano. El que siempre obedecía. El que estudiaba derecho para complacerlos. El que se casó joven con una mujer que no amaba solo para encajar en el molde. Pero dentro de mí ardía un fuego que no podía nombrar. Un deseo por otros hombres que me atormentaba en las noches solitarias. Antonio entró en mi vida hace 5 años. Como un huracán que arrasa todo a su paso. Lo conocí en un bar discreto de Malasaña. Uno de esos lugares donde la música ahoga las conversaciones y las miradas dicen más que las palabras. Él era más joven. 32 años. Con ojos negros como el carbón y una sonrisa que podía derretir el hielo de mi corazón congelado. Era pintor. Libre. Sin ataduras familiares que lo asfixiaran. Nuestra primera noche fue un torbellino de pasión contenida. Besos robados en callejones oscuros. Y desde entonces nos veíamos a escondidas. En mi apartamento o en el suyo. Siempre con el miedo acechando como una sombra. Javi, ¿por qué no lo dices? Estamos en el siglo XXI. Me decía él. Pero yo callaba. Pensando en mis padres. En mi hermana mayor y su familia perfecta. En mi sobrino Pablo. De 17 años. Que me veía como un tío modelo. Pablo era el hijo de mi hermana. Un chico listo pero rebelde. Con el pelo teñido de azul y piercings que mi familia criticaba en las comidas dominicales. Vivía conmigo temporalmente porque sus padres se habían mudado a Barcelona por trabajo. Y él quería terminar el bachillerato en Madrid. Lo quería como a un hijo. Lo ayudaba con los estudios. Le prestaba dinero para sus salidas. Pero nunca le conté mi secreto. ¿Cómo iba a hacerlo? En España, la ley nos ampara desde hace años. Pero en las familias como la mía, la homofobia es un veneno sutil. Disfrazado de chistes y miradas de desaprobación. Los maricones son cosa de la tele. Decía mi padre una vez. Y todos reían. Menos yo. Que sentía un nudo en la garganta. Aquella tarde fatídica. Antonio y yo habíamos planeado un encuentro rápido. Pablo había dicho que saldría con amigos hasta tarde. Entramos en el apartamento riendo. Nos quitamos la ropa con urgencia. Y nos perdimos en ese mundo nuestro. Donde no existían juicios ni expectativas. El placer era intenso. Crudo. Como si cada caricia compensara años de represión. Pero entonces, la puerta se abrió. Pablo entró. Con su mochila al hombro. Y nos vio. Su rostro pasó del asombro al horror en segundos.
tío. ¿Qué coño es esto? Balbuceó. Y salió corriendo, dejando la puerta abierta como una herida sangrante. Me vestí a toda prisa, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de guerra. Antonio me miró, pálido. Ahora sí que tienes que afrontarlo. ¿Javi? Pero yo no podía pensar. Solo sentía pánico. Un pánico visceral que me remontaba a mi adolescencia. Cuando me masturbaba pensando en compañeros de clase y luego me flagelaba con culpa. Corrí tras Pablo. Pero ya se había ido. Esa noche no volvió. Llamé a mi hermana, inventando excusas. Pero el silencio en el teléfono era ensordecedor. Dentro de mí, algo se rompía. Pedazo a pedazo. Como un vaso cayendo al suelo en cámara lenta. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Pablo regresó. Pero no me hablaba. Se encerraba en su habitación. Ponía música alta. Evitaba mis ojos. Yo intentaba actuar normal. Cocinando cenas que nadie comía. Preguntando por sus exámenes como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, me devoraba la ansiedad. ¿Le contaría a la familia? ¿Me odiaría para siempre? Antonio me presionaba, háblale. Explícale. Pero el miedo me paralizaba. Recordaba las noches en que mi padre me pegaba por ser blando. O como mi madre me obligaba a confesar pecados imaginarios en la iglesia. Esa represión se había incrustado en mi alma. Como un tatuaje invisible. Poco a poco, el vi KCH vegan a manifestarse en detalles cotidianos. Pablo empezó a hacer comentarios sarcásticos. Como tío. ¿Vas a salir con tus amigos especiales? Yo tragaba saliva. Sonreía forzado. Y cambiaba de tema. En el trabajo. En mi bufete de abogados. Me concentraba en casos de divorcios ajenos. Ironía cruel. Mientras mi propia vida se desmoronaba. Antonio y yo discutíamos más, él quería que lo asumiera. Que viviéramos abiertamente. Pero yo temía perderlo todo, familia. Reputación. Hasta mi sobrino. Era como caminar sobre un campo minado. Donde cada paso podía explotar. Una noche. No pude más. Me senté en el salón. Con una copa de vino en la mano. Mirando las luces de Madrid desde la ventana. Pablo entró. Me vio. Y por primera vez desde el incidente. Habló, tío. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era un susurro roto. Lleno de confusión. Y ahí. En ese momento. El dique se rompió. Le conté todo, mi infancia asfixiante. Mi matrimonio fallido. Mi amor por Antonio. Lloré como nunca. Lágrimas calientes que quemaban mi rostro. Pablo escuchaba. Pálido. Y al final me abrazó. No lo entiendo del todo. Pero eres mi tío. Dijo. Fue el principio de algo. Pero el verdadero tormenta aún no había llegado. La revelación a Pablo fue como abrir una válvula. Pero el vapor que salió era tóxico. Quemándome por dentro. Pensé que sería el fin del secreto. Pero solo fue el comienzo de una guerra interna que me consumía día a día. En Madrid. La ciudad que nunca duerme. Yo apenas pegaba ojo. Atormentado por visiones de rechazo familiar que se materializaban en pesadillas sudorosas.
Mi relación con Antonio se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Él, con su espíritu libre de artista, no entendía mi cobardía. Javi. Madrid es gay friendly. Joder. ¿Qué te ata tanto? Pero para mí, no era solo la ciudad, era el peso de una educación que me había moldeado como arcilla dura. Recordaba las fiestas de San Isidro, donde la familia se reunía en el parque. Y mi padre brindaba por hombres de verdad. Yo bebía en silencio, ocultando mi deseo por el camarero guapo que servía las tapas. Antonio quería que saliéramos a la calle de la mano. Pero yo me soltaba instintivamente al ver conocidos. Cada rechazo era una puñalada para él. Y para mí. Un recordatorio de mi prisión autoimpuesta. Pablo, por su parte, intentaba procesarlo. Era un chaval moderno, con amigos en el orgullo. Pero ver a su tío en la cama con otro hombre lo había sacudido. Empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Mamá lo sabe? Yo respondía a medias, con verdades diluidas en mentiras piadosas. Es complicado, Pablo. Pero la complicación era mía, el miedo a que me viera como un monstruo. Como el desviado que mi padre siempre temió. ¿En las cenas? El silencio era espeso. Como el humo de un cigarro mal apagado. Él comía rápido y se iba a su habitación, dejando platos a medio terminar que yo lavaba con manos temblorosas. El Vic CH se acumulaba en capas. En el trabajo, un cliente homofóbico bromeaba sobre maricas en el gobierno. Y yo reía forzado, sintiendo náuseas. En casa, mi hermana llamaba, preguntando por Pablo. Y yo mentía, todo bien. Pero por dentro, me desangraba. Antonio y yo hacíamos el amor con menos pasión. Más como un ritual de consuelo. Te quiero, Javi. Pero no puedo vivir en las sombras eternamente. Me dijo una noche. Y sus palabras se clavaron como espinas. Una mañana, en el metro camino al bufete, vi a una pareja gay besándose abiertamente. La envidia me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué ellos sí y yo no? Llegué al despacho y me encerré en el baño. Mirando mi reflejo, un hombre de mediana edad con ojeras profundas. Un traje impecable que ocultaba un alma hecha trizas. Lloré en silencio, mordiéndome el labio hasta sangrar. Era el de Enen de años, la boda con mi exmujer. Un error que duró 10 años. Llena de sexo mecánico y discusiones veladas, el divorcio. Que mis padres achacaron a mi inmadurez, las noches solitarias masturbándome con porno gay. Borrando el historial como un criminal. Pablo empezó a cambiar. Se volvió más distante. Salía más. Volvía tarde oliendo a alcohol. Una vez lo encontré fumando en el balcón. Con los ojos rojos. Tío. ¿Es contagioso? Preguntó en broma. Pero su tono era serio. Le expliqué que no. Que era quien era. Pero él asintió sin convicción. El daño estaba hecho, mi secreto lo había forzado a madurar de golpe. Cuestionando su propia identidad. Mis amigos dicen que es normal. Pero en casa. No sé. Casa significaba mi hermana. Mi cuñado. Devotos de la tradición. Antonio me dio un ultimátum sutil, o lo cuentas. O esto se acaba. Lo dijo en una cena en un restaurante de Lavapiés.
con tapas frías entre nosotros. Sentí pánico. Un vacío en el estómago como si cayera de un edificio. Esa noche. Solo en la cama. Recordé mi primer amor. Un compañero de universidad llamado Miguel. Nos besamos una vez. Borrachos. Y al día siguiente él me ignoró. Avergonzado. Ese rechazo me marcó. Me enseñó a esconder. El turning point llegó inesperado. Como un rayo en cielo claro. Era un domingo. Y mi hermana vino de sorpresa desde Barcelona. Entró en el apartamento con una sonrisa. Abrazó a Pablo. Y luego me miró. Javi. ¿Qué pasa? Pareces un fantasma. Intenté disimular. Pero Pablo. En un arrebato. Soltó, mamá. El tío es gay. Lo vi con su novio. El silencio fue ensordecedor. Mi hermana palideció. Se sentó. Y me miró como si fuera un extraño. ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste? Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Y yo me quedé petrificado. Incapaz de hablar. Antonio no estaba allí. Pero su ausencia pesaba. Ese momento me hundió al fondo, dolor. Vergüenza. Parálisis emocional. No defendí nada, solo balbuceé excusas. Mi hermana se fue furiosa. Llevándose a Pablo temporalmente. Quedé solo. En un apartamento que parecía una tumba. Esa noche. Bebí hasta perder el conocimiento. Vomitando bilis y recuerdos. Me desperté en el suelo. Con la cabeza latiendo. Era el fondo del pozo. Donde la luz apenas llegaba. Pensé en suicidarme. En saltar del balcón. Pero la imagen de Antonio me detuvo. Llamé a un terapeuta por primera vez. Un paso minúsculo en la oscuridad. El vacío tras la partida de Pablo y mi hermana era como un agujero negro que absorbía toda mi energía. Madrid seguía su ritmo frenético, el tráfico en Gran Vía. Las terrazas llenas en sol. Pero yo me movía como un fantasma. Invisible en mi propia vida. El Vic ACH. Que había sido un murmullo. Ahora rugía en mi interior. Exigiendo salida. Antonio me llamó al día siguiente. Javi. ¿Qué pasó? Le conté. Con voz quebrada. Y él vino corriendo. Me abrazó en la puerta. Y por primera vez lloré en sus brazos sin vergüenza. Tenemos que afrontarlo juntos. Dijo. Pero yo dudaba, el miedo era un monstruo que me devoraba. Pasamos días encerrados. Hablando de todo, mi infancia en un barrio obrero donde ser diferente era pecado. Las misas obligatorias donde el cura predicaba contra la sodomía. Mi matrimonio como escape. Antonio escuchaba. Paciente. Pero sus ojos reflejaban frustración. No puedes seguir sacrificándote por ellos. Mi hermana me bombardeaba con mensajes, ¿cómo pudiste mentirme tanto tiempo? Pablo está confundido. Respondía con disculpas vagas. Pero cada palabra era una herida abierta. En el trabajo. Me concentraba en papeles. Pero mi mente divagaba, ¿qué diría mi padre si lo supiera? Él. Con su salud frágil por años de trabajo duro. Sobreviviría al deshonor. La culpa me asfixiaba. Como una soga al cuello. Pablo me escribió, tío. Lo siento por contarlo así.
Pero era demasiado pesado. Su mensaje me rompió. Él. Un adolescente. Cargando mi secreto. Respondí, no es tu culpa. Te quiero. Pero el daño estaba hecho, la familia se resquebrajaba. Mi cuñado llamó. Furioso, eres una influencia mala para el chico. Sus palabras me golpearon como puños. Recordándome las palizas de mi padre por ser débil. El de Nenen crecía. Salía a caminar por el retiro. Viendo parejas gays felices. Y la envidia me corroía. ¿Por qué no yo? En casa. Antonio intentaba animarme con cenas románticas. Pero el sexo era mecánico. Sin fuego. Siento que te estoy perdiendo. Confesó una noche. Yo callaba. Hundido en mi pozo. Una semana después. El turning point se profundizó. Mi madre llamó. Alertada por mi hermana. Hijo. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Eres uno de esos? Su voz temblaba. Mezclada con llanto. Negué al principio. Por instinto. Pero luego exploté, sí. Mamá. Soy gay. Siempre lo fui. El silencio al otro lado fue peor que un grito. Colgó. Y yo me derrumbé. Era el CHMI, dolor que se volvía vómito. Vómito que se volvía nada. Me quedé en la cama días. Sin comer. Solo bebiendo agua. Antonio me cuidaba. Pero su paciencia se agotaba. En esa parálisis. Reviví recuerdos, mi primer beso con un hombre en una discoteca de Chueca. Anónimo y liberador, las noches fingiendo interés en mujeres para complacer amigos, el divorcio. Donde mi ex me miró con pena, sabía que algo fallaba. Todo convergía en un torbellino de autodesprecio. Poco a poco. Algo cambió. En terapia. El psicólogo me dijo, la represión te mata más que la verdad. Empecé a escribir un diario. Vertiendo el veneno, la rabia hacia mis padres por su rigidez. La pena por Pablo. El amor por Antonio. Era catártico. Como purgar un absceso. Pero el VIH persistía. Mi padre se enteró por mi madre. Y no llamó. El silencio era su arma. En el barrio. Rumores corrían, un vecino me miró raro. Sentía ojos en la nuca. Paranoia que me aislaba. Antonio y yo discutimos fuerte una noche. Basta de esconderte. O sales del armario o me voy. Salí dando un portazo. Caminando por Madrid bajo la lluvia. En Plaza Mayor. Me senté en un banco. Empapado. Y grité internamente. Era el preludio del clímax. La presión a punto de estallar. La tormenta interna alcanzó su pico cuando recibí una carta de mi padre. Era manuscrita. Con letra temblorosa, hijo. Tu madre me lo contó. No entiendo. Pero ven a casa. Hablemos. El papel olía a tabaco viejo. Como su chaqueta. Mi corazón se aceleró, era una rama oliva. O una trampa. Antonio me animó, ve. Javi. Es tu chance. Viajé a las afueras. A la casa familiar. Un adosado modesto con jardín marchito. Mi madre abrió la puerta. Ojos hinchados.
Entra. Hijo. Mi padre estaba en el salón. Más viejo. Más frágil. Nos sentamos. Y el silencio pesó como plomo. Papá. Soy gay. Dije. Voz firme por primera vez. Él suspiró, lo sospechaba. Pero en mi época. No gritó. Pero sus palabras dolían, has decepcionado a la familia. Mi madre lloraba, piensa en Dios. Ahí vino el clímax. Me levanté. Temblando de rabia contenida. Basta. He vivido mintiendo por vosotros. Sacrificándome. Ocultando mi amor por Antonio. ¿Para qué? ¿Para qué me juzguéis? Las palabras salían como un torrente, no soy un monstruo. Soy vuestro hijo. Joder. ¿Y si no me aceptáis? Me voy para siempre. Era la primera vez que les hablaba así. Sin filtros. Mi padre palideció. Mi madre sollozó. Salí. Dejando la puerta abierta. Como un símbolo. De vuelta en Madrid. Llamé a Antonio, lo hice. Él corrió a mi apartamento. Y nos besamos con pasión renovada. Pero el alto no era eufórico, era catártico. Un alivio doloroso. Pablo me escribió, tío. Estoy orgulloso. Mi hermana llamó. Arrepentida, lo siento. Javi. Hablemos. El Uca Trao comenzó. Mi padre no cambió de la noche a la mañana. Pero llamó semanas después, ven con tú. Amigo. Fue incómodo. Pero un paso. Mi madre rezaba por mí. Pero me abrazaba más fuerte. Pablo volvió a vivir conmigo. Y hablamos abiertamente, tío. Me asusté. Pero ahora lo veo normal. Antonio y yo salimos a la calle de la mano. Por primera vez sin miedo. En Chueca. Durante el orgullo. Marchamos. Y sentí libertad verdadera. Pero pagué precio, amigos perdidos. Miradas familiares tensas. Sin embargo, valía la pena. La curación fue lenta. Como una herida que cicatriza bajo el sol madrileño. Mi relación con la familia se reconstruyó ladrillo a ladrillo. Mi hermana vino a Madrid con mi cuñado. Y cenamos con Antonio. Fue tenso, silencios. Preguntas torpes. Pero al final. Risas. Es guapo. ¿Tu novio? Dijo ella. Y yo sonreí. Aliviado. Pablo se convirtió en aliado. Tío. Mis amigos quieren conocerte. Lo llevé a un bar gay. Y vio que no era el infierno que imaginaba. Es como cualquier sitio. Dijo. Su aceptación me sanaba. En el trabajo. Salí del armario sutilmente. Un colega me felicitó, bienvenido a la luz. La libertad era adictiva. Antonio y yo planeamos futuro, mudarnos juntos. Quizás casarnos. Por fin eres tú. Decía. Pero no todo era rosa. Mi padre luchaba con su orgullo, llamadas esporádicas. Pero progresaba. Mi madre enviaba mensajes, te quiero. Hijo. El precio era la distancia emocional inicial. Pero valía por la autenticidad. En terapia.
Procesé el trauma, la represión como veneno lento. Escribí más. Quizás un libro algún día. Madrid se volvió mi aliada, paseos por el Retiro. Besos en público. Era vivir. No sobrevivir. El deán de todo fue una paz frágil. Pero real. Una mañana en el balcón. Con café en mano. Mirando Madrid despertar. Pensé, ¿valió la pena el dolor? Sí. Porque ahora vivo con verdad. Antonio duerme dentro. Pablo estudia en su habitación. La familia llama más. No soy héroe. Solo un hombre que dejó de mentir. ¿Y si el silencio hubiera continuado? Habría muerto en vida. La verdad duele. Pero libera. En esta ciudad de luces. Encontré la mía.